La muerte de Jesús, ¿fue un suicidio o un asesinato? Sobre la muerte de Jesús, algunos comentaristas dicen que es un autosuicidio por parte de Jesús al buscar su propia muerte. Hoy vamos a analizar juntamente con ustedes para dar un veredicto final acerca de la muerte de Jesús, llamado el Nazareno. Al leer la Biblia en exclusivo en los libros del Nuevo Testamento, nos adentramos en la historia de aquella época y vamos a ver que Jesús mismo anunciaba su propia muerte en varias ocasiones. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: si nosotros mismos sabríamos que vamos a morir en determinado lugar o tiempo, tal vez no iríamos a ese lugar, ya no llegaríamos en esa ciudad, o al menos que busquemos nuestra propia muerte o suicidio. En este video vamos a dar con una respuesta qué es lo que realmente pasó con la muerte de Jesús hace 2000 años atrás. Para comprender esta controversia de la muerte de Jesús, vamos a tener dos argumentos con los que sustentaremos ambas hipótesis. La primera es que Jesús mismo se buscó su propia muerte. Y el segundo es que Él debía cumplir un proyecto ya establecido por su Padre. En este concepto, ¿por qué decimos que Jesús el Cristo se buscó un autosuicidio? Respondemos este primer argumento con varias citas bíblicas, donde Jesús mismo anunciaba su propia muerte. Él ya sabía que iba a morir, y no solamente una muerte sencilla, sino que su muerte sería totalmente escalofriante. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice Jesús: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Jesús mismo veía su propia muerte como en un espejo. Sabía de los padecimientos físicos al que sería sometido antes de su muerte. Pero Él era Dios, el Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo sería posible que esto sucediera? También en otra ocasión anunciaba su muerte. Leemos en el libro de Mateo capítulo 17 versículos 22 y 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También Jesús anunció su muerte por tercera vez. Leemos en Mateo capítulo 20 versículo 18. Dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Jesús perfectamente sabía su propia muerte. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tenía que entregarse a la muerte? Les pregunto a cada uno de ustedes, si usted supiera cómo podría morir y padecer, estoy seguro que trataríamos de evitar este suceso en todas las maneras posibles. Nadie estaría dispuesto a morir, sino que escaparíamos de una muerte anunciada. Pero ¿qué pasó con Jesús de Nazaret? Lo que hizo es un suicidio humano al permitir su propia muerte. Para que aconteciera este asesinato de Jesús, conspiraron su propia raza, los judíos, los cuales eran religiosos de aquel entonces, y hasta uno de sus discípulos le entregó. Voy a hacer un pequeño resumen sobre la muerte de Jesús. Cuando la maquinaria religiosa judía se había ensañado con matar a Jesús,
Desde ese entonces buscaban todas las formas para apresarle y matarlo. Los sacerdotes y escribas convencieron a uno de sus discípulos de Jesús, a Judas Iscariote, a quien le pagaron 30 piezas de plata para que lo traicionara, y éste aceptó la propuesta. Antes de su muerte, Jesús le predicó a sus discípulos diciendo, Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. También les dijo Jesús a sus discípulos que seguir sus enseñanzas y su doctrina les costaría hasta incluso la vida. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Aquella noche negra, día antes de la celebración de la Pascua judía, Jesús se encontraba juntamente con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando de repente se acercaron una gran turba de soldados y líderes religiosos. De entre ellos salió Judas Iscariote y le dio un beso a Jesús como señal de traición. Los soldados le apresaron y se lo llevaron. Ya antes del juicio a Jesús, el veredicto ya estaba sentenciado en contra de Jesús. Este juicio fue tan ilegal contra Jesús, incluso para sentenciarlo, violaron 18 leyes judías y presentaron 2 falsos testigos para concretar el juicio. Porque uno de sus leyes judías dice que para condenar de un delito a un hombre, al menos tiene que haber 1 o 2 testigos en presencia. Me imagino en ese momento de este acto atroz. Iba a suceder en presencia de millones de ángeles, que él mismo los había creado. Miraron con gran asombro cómo el creador del universo iba a ser crucificado. Al momento de la sentencia, Jesús pudo traer a millones de sus ángeles en su defensa y volverlos polvo todo Jerusalén, pero no lo hizo, sino que dejó que lo golpearan, lo azotaran, lo escupieran, lo flagelaran y padeció hasta su muerte. En uno de los pasajes bíblicos dice en Isaías 50, versículo 6, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de los injurias y esputos. La muerte de Jesús no fue tan sencilla de soportar. En un versículo de la Biblia dice en Isaías 52:14, cómo se pasmaron de ti muchos. En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La muerte de Jesús fue tan sangrienta e injusta. Seguramente los tantos golpes en el rostro se abrieron los músculos de la cara, se inflamaron con moretones hasta reventarlos. En el versículo que acabamos de leer dice, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Hasta incluso el gobernador de Roma, Poncio Pilatos, absolvió a Jesús 4 veces por su libertad. Pero las autoridades judías, llenos de odio, le presionaron hasta que dicte la peor sentencia de muerte de aquella época, por crucifixión. Culminamos nuestro análisis de la primera parte. Realmente Jesús pudo haber evitado su muerte, pero no lo hizo. En primer lugar, como humano, hubiera huido a otras regiones, en otros reinos, y hubiera tenido un juicio justo. Pero él no huyó de la muerte, sino que se entregó como un suicida. En un campo de batalla, un soldado agarra muchas bombas impregnadas a su cuerpo y sabiendo que va a morir, se lanza en su objetivo. A eso se llama suicidio. Y lo segundo, Jesús como Dios hubiera pasado esta muerte como algo muy sencillo y nadie lo hubiera tocado.
Ahora veamos nuestro segundo análisis. Vamos a ver la muerte de Jesús como un proyecto de gran envergadura, para lo cual vamos a hacer cita de varios textos bíblicos, donde nos dirá que era necesario que Jesús muriera para cambiar la historia humana, o si no, toda la humanidad hubiera sido condenado, como en los tiempos de Noé. Como tratamos en nuestro primer análisis, Jesús sabía perfectamente cómo iba a morir, y él mismo aceptó esta tarea encomendado por su Padre. Jesús vino a la tierra a través de un cuerpo humano, exclusivamente para enseñar una doctrina a base de una fe, y luego ser entregada a la muerte. Eso era su misión aquí en esta tierra. Nos preguntamos por qué Jesús debía de morir de esa manera. ¿No había otra manera de salvar a la humanidad del castigo de Dios? La humanidad desde el principio trató de alejarse de su Creador, y Dios trató de corregirlos en cuantiosas ocasiones. Primeramente, Dios escogió una sola raza para que sea salvo, y este era el pueblo judío. Pero el pueblo escogido de Dios siempre caía constantemente en adoración de dioses falsos. Pero Dios trataba de recogerlos con castigos. En otras ocasiones ha sido a través de guerras. También fueron esclavizados. Les envió profetas para guiarles. También les dio las leyes de Dios en piedras a través de Moisés. Pero este pueblo cada vez se desviaba de los caminos del Señor. Entonces ya no había otra cosa que hacer que destruir a toda la humanidad, como así lo hizo con el diluvio universal en los tiempos de Noé. También Dios ordenó un acto protocolar sagrado para expiar los pecados de Israel. Consistía en un sacrificio de 2 machos cabríos. La otra era enviar al desierto con todas las culpas, y el otro era degollarlo y quemarlo en las afueras del campamento. Todo era un rito especial. Lo podréis ver los sacrificios completos en el libro de Levíticos, capítulo 16. Ante la presencia de Dios, el perdón de pecados era por derramamiento de sangre. Pero el pueblo judío ya no tomaron este protocolo muy en serio, sino que lo hacían sin reverencia y por costumbre, y sus actos eran cada vez más vergonzosos. Ya casi era sin importancia los sacrificios de los animales. Entonces Dios decidió condenar a toda la humanidad, y nadie podría salvarse. Así que se planteó un nuevo plan para darle otra oportunidad a todos los judíos para ser salvados de una condenación segura. Como lo leímos, el perdón de pecados era por derramamiento de sangre. Así que Dios planteó un último derramamiento de sangre, y para este último sacrificio tenía que ser alguien completamente limpio de toda impureza carnal, y no se halló ni un ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces Dios mismo escogió a su Hijo Jesucristo para que venga a la tierra y sea sacrificado como un cordero limpio y sin manchas, y sería el último sacrificio para perdón de pecados. Así que llegó el momento para que se cumpliese esta profecía dicha por muchos profetas, y nació Jesús de una virgen llamada María. La venida de Jesús ya estaba pronosticado desde muchos años atrás. Aquí un texto de la Biblia, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. También en el mismo libro Isaías 8:8 se refiere a Jesús como Emmanuel. En el proyecto ya establecido, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, sería el último sacrificio por todos los pecados del mundo. Lea Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Con estas citas bíblicas,
Jesús no se suicidó, sino que vino exclusivamente para cumplir una misión ya profetizado desde muchos siglos atrás. Vino a cumplir con la voluntad de Dios para dar una doctrina y ser el cordero de sacrificio para el perdón de pecados. Y así los que aceptaban a Jesús como su Salvador y creen en Él, sean salvos de una condenación eterna. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Leamos Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Jesús hubiera escapado para no ser condenado a muerte, no hubiera cumplido con la misión. Así que Él, aún sabiendo de su terrible muerte, se entregó para ser sacrificado en la cruz y derramar su sangre por los impíos. En unas citas bíblicas, Jesús sufrió mucho antes de su muerte, porque Él presenciaba cómo iba a ser castigado por sus verdugos hasta la muerte. En el libro de Mateo, Jesús quería abortar la misión y no cumplirla. Leamos en Mateo 26:39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta petición se lo rogó a su padre por 3 veces, porque su muerte él lo presenciaba muy claramente, cómo iba a ser torturado salvajemente hasta su muerte. En esta oración hasta se le rompieron las venas de su cabeza con tanta depresión. Leamos San Lucas capítulo 22 versículo 44. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este versículo es comprobado científicamente que una persona en estado emocional muy aterrado podría rompérseles las pequeñas venas de la cabeza por tanta tristeza. Y culminaremos con nuestro video que Jesús al morir en la cruz cumplió con una misión ya establecida y lo cumplió exitosamente. Y descartaremos que Jesús se haya suicidado como algunos analistas lo relatan. Por último, leamos el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.